Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir como siempre juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de sostenibilidad para ver cómo se pueden integrar la agricultura más ganadería con ese objetivo. Con la expansión de la agricultura de las últimas décadas, la producción agropecuaria argentina registró una conversión de sus sistemas hacia la intensificación. En este proceso, se incrementó la competencia entre la agricultura y los sistemas ganaderos, obligando a los productores a modificar el manejo de los rodeos. Pasada la ola de agriculturización y en la búsqueda de la mejora de la eficiencia, se está manifestando una vuelta a esquemas que integren a la agricultura con la ganadería. ¿Qué significa integrado para nosotros? Porque muchas veces se confunde el integrado con el mixto, a veces queremos decir lo mismo, pero en realidad para nosotros no es lo mismo. Para nosotros integrado implica que en el transcurso de un año calendario ocurran actividades de ganadería y de agricultura en la misma superficie. O sea, un sistema mixto sería, yo tengo un establecimiento agropecuario, pero estos lotes son de ganadería, estos son de agricultura. Para nosotros integrado es cuando en la misma superficie ocurren las dos actividades en distintos momentos, generalmente en el transcurso de un año. Ahora dentro de la agricultura estamos buscando con cultivos de cobertura, cultivos de servicio, poder diversificar la agricultura de esa de casi monocultura de cultivos de verano, la teníamos en los sistemas mixtos. Cuando hablamos de complementariedad tenemos que hablar también de integración de un montón de cosas. Y ahí es donde nosotros, los que estamos tratando de investigar y conocer un poquito más de las cosas, tenemos que integrarnos a otras personas. Ahí tenemos que empezar a hablar de suelo, tenemos que empezar a hablar de productividad agropecuaria, tenemos que empezar a ver cómo funcionan estos sistemas y cuáles son las propiedades emergentes de lograr esta integración. Y en esta integración lo que estamos buscando no solamente es alta productividad, la rentabilidad del productor, que es obvio y que es necesaria, sino también cuidar el recurso y mejorarlo si se puede. Para revertir los efectos de un modo de producir que provocó desequilibrios en los ambientes, el suelo y en los sistemas productivos, se plantea la necesidad de volver esquemas con rotaciones sostenibles que integren a la agricultura con la ganadería, para contar con suelos cubiertos. Los sistemas agropecuarios cada vez se simplificaron más. La ganadería se relegó a las zonas de menor productividad, buscando la rentabilidad y la productividad. ¿Pero en base a qué? En base a aplicar insumos. Hoy en día se ve que eso ha traído algunos problemas desde el punto de vista del suelo, de pérdida de productividad, de malezas resistentes. Y en ese sentido de siendo los insumos, de aplicar más insumos y a veces también descuidando a través de prácticas que han vuelto como rotar el suelo cada vez más en función de malezas resistentes y de buscar que los cultivos rindan a través de aplicar insumos y este tipo de tecnologías, vemos que esa simplificación trajo este montón de problemas nuevos. A partir de ahí es que volvemos a tratar de integrar los sistemas, volvemos con prácticas también antiguas, no solamente modernas, pero sino buscando más el proceso y no tanto la aplicación del insumo. Hoy una de las principales demandas de los productores es, me cuesta establecer la pastura no persiste, o sea, una pastura que me duraba 4 o 5 años, ahora al tercer año no sé si la dejo o la saco, y la producción. O sea, establecimiento, producción y persistencia, sobre todo de las pasturas, es lo que se ha complicado ese suelo, al modificar algunos atributos, hoy está condicionando este tema, ¿no? Con lo cual, vos me decís, ¿hay estrategias? Claro que hay estrategias. Antes vos podías hacer una buena pastura, a lo mejor sobre un antecesor agricultura de verano. Hoy muchos suelos requieren que vos prepares quizás un año. Hay muchos productores que dicen, mira, quiero hacer pastura acá. Le digo, no, este año no lo vas a hacer, lo vas a hacer el año que viene. Entonces, ¿qué se hace en ese suelo? A veces hay que abrirlo, porque el uso se ha generado piso de sembradora. El piso de sembradora, que a lo mejor la gente le pasa desapercibido, en siembras directas aparecen pisos de sembradora a los 8 centímetros, 10 centímetros, que son importantes y cuando llega una recita de alfalfa, le cuesta un montón pasar por ahí. Entonces hay que abrirlo. Por ahí, si voy a entrar a pastura, no un cultivín, un paraplow, no algo muy magnífico,
simplemente un cincel liviano, con rejita de púa de pasturas, porque lo que yo tengo que modificar es el estrato ese que va entre los 8 y los 12, 14 centímetros, muy arriba. Mientras hay productores que para enfrentar ese problema están pasando para prueba 30, cuando el problema lo tienen entre 8 y 12, ¿viste? Hay mucho fuera de contexto tecnológico, pero volvamos a la pastura. Entonces lo que hacemos es, en el otoño, hacemos una labranza vertical muy, digamos, simple, digamos, muy poco agresiva, y sembramos algo para cosecha, cebado o trigo. Entonces te imaginas, abrimos el suelo, ponemos una gramínea que explora ese suelo mecánicamente, lo abrimos, explora biológicamente, estabiliza por un tiempo esa porosidad que generamos en esas capas que estaban duras, cosechamos la cebada o el trigo con cobertura, lo dejamos en barbecho parte de enero, diciembre, enero y febrero, y en marzo sembramos una pastura sobre un suelo descompactado, con una cobertura de gramíneas ya cebada y con el suelo cargado, tanque lleno. Lo que sí vemos es que de alguna manera hay que demostrarle al productor, demostrarle a quien está produciendo cuáles son los costos y beneficios de estas actividades. Entonces, con los mismos insumos, con la misma tecnología que él ya conoce, podemos implementar estos cambios. Uno de estos cambios, por ejemplo, es el uso de cultivos de cobertura. Entonces, con la tecnología que conoce se pueden aplicar. De la mano de esto, de la mano de la productividad y el uso de distintas tecnologías o de estas tecnologías de proceso, tenemos que asociarnos a la economía. Entonces, hoy por hoy, particularmente desde nuestro grupo de investigación, nos estamos acercando a los licenciados en Administración Agropecuaria para empezar a ponerle números, porque ¿cómo vamos a convencer al productor que una propiedad emergente como por el uso de cultivo de cobertura, buscando menos erosión, buscando el cuidado del suelo, es válida y hay que hacerla? Bueno, hay que mostrarle números también. Y en eso estamos, en tratar de integrar distintas disciplinas y en buscar un sistema integrado, sustentable, sostenible en el tiempo y que obviamente sea rentable para el productor. Los indicadores de sostenibilidad económica monitorean el rendimiento de los cultivos y la producción por hectárea, mientras que los indicadores ambientales permiten mantener bajo control el consumo de agua, el suministro de nutrientes, el uso de productos fitosanitarios y la biodiversidad, atendiendo además el impacto sobre las condiciones socioeconómicas y la comunidad. ¿Qué medimos? ¿Cómo le demostramos al productor que esto es válido? Algunas cuestiones ya se están vislumbrando en cuanto a esta simplificación de los sistemas y la repercusión negativa que está teniendo. Ahora, ¿cómo le demostramos que invirtiendo en un cultivo de servicio, por ejemplo, tenemos beneficios sobre propiedades emergentes? ¿Qué medir, como vos decías? Muchas de estas propiedades emergentes se ven a lo largo del tiempo, necesitamos 5 o 10 años. Por ejemplo, materia orgánica, no lo vamos a ver de un año para el otro. Por eso decimos de asociarnos también a lo económico, ver más el corto y mediano plazo, entonces habrá que estudiar el corto, el mediano y el largo plazo. Y trabajar desde el punto de vista productivo, viendo la rentabilidad de los cultivos, viendo la rentabilidad de la asociación y evaluando incluir una u otra práctica, sacando uno u otro insumo y buscando factores o mejor dicho, algunos indicadores que nos estén demostrando por qué camino ir. Los estudios de los sistemas integrados permiten identificar las potencialidades y restricciones de las distintas unidades territoriales y definir modalidades de uso y aprovechamiento sustentable de los recursos a partir del análisis integrado de distintos atributos. Este método de estudio ha sido adoptado desde la Facultad de Agronomía de la UNICEN para optimizar la producción de los sistemas regionales, después de un proceso de agriculturización que se ha registrado en la zona. Nosotros estamos llevando en ensayo a campo, un ensayo de larga duración en la chacra experimental que tenemos. Nosotros trabajamos en producción animal, pero la idea ahora es trabajar en estos sistemas integrados y viendo cómo lo que llamamos cultivos de servicios, cómo podemos utilizarlo y aprovecharlo también con animales. Volviendo a esto de que el productor necesita
una respuesta rápida, no puede esperar 10 años que suba la materia orgánica, él tiene que vivir del campo. Entonces nosotros estamos proponiendo utilizar estos cultivos de servicio, utilizarlos con animales y sacarle una renta, un aprovechamiento de ese cultivo de servicio también, sin descuidar las propiedades emergentes que esperamos de ese cultivo. Después de ver cómo agricultura más ganadería hacen al camino de la sustentabilidad, les proponemos hacer una breve pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a estar enfocándonos en la salud de las mascotas. La neurología es una de las ramas de la medicina veterinaria que más avances ha registrado, y en el siguiente informe un especialista nos cuenta cómo se aplica en pequeños animales. El examen neurológico de los pequeños animales proporciona información crucial sobre la salud del sistema nervioso central y periférico del animal. Esto incluye el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos y los músculos. Un examen completo puede revelar signos de enfermedades neurológicas como traumatismos craneales, hernias de disco, enfermedades infecciosas o tumores cerebrales. Esencialmente, el sistema nervioso es un órgano que está integrado en todo el sistema, entonces cualquier patología que afecte de manera sistémica, de manera secundaria, puede afectar al sistema nervioso, y cualquier patología que asiente en el sistema nervioso, de manera secundaria puede dar lugar a síntomas sistémicos, particularmente en enfermedades del sistema nervioso que afecten a estructuras que tienen una función endocrina, como por ejemplo la hipófisis. Un examen neurológico completo puede proporcionar información valiosa sobre la salud neurológica de un animal. Los hallazgos pueden guiar el diagnóstico y el tratamiento de diversas condiciones, desde lesiones traumáticas hasta enfermedades neurológicas degenerativas. El comportamiento del animal es un indicador de las patologías neurológicas, puesto que existen síntomas que permiten detectarlas. Los más clásicos y los más frecuentes son las convulsiones en patología cerebral. La convulsión es el síntoma por excelencia de una disfunción del córtex cerebral, y ahí tenemos enfermedades inflamatorias como las meningoencefalitis de origen desconocido o autoinmune que afectan a un montón de perros, las epilepsias de origen genético y los tumores cerebrales. Tumores cerebrales que además en el caso de los perros son muy parecidos tanto molecularmente como su comportamiento biológico a los que tenemos los humanos. Los gliomas de alto grado son muy parecidos en determinadas razas de perros a los que tienen en humanos. Y dentro de la patología medular y sus síntomas asociados, lo que vemos fundamentalmente son debilidad o parálisis de los miembros pélvicos o de las 4 extremidades producido por patología discal. Hernias discales que son un poco diferentes a las habituales en medicina humana, porque normalmente en los perros tienen un componente mucho más agudo, mucho más extrusivo, y producen un daño medular muy rápido, y de ahí se desembocan síntomas neurológicos mucho más agudos que lo que solemos encontrar en personas. El sistema vestibular es responsable del equilibrio y la orientación espacial en los animales. Cuando este sistema se ve afectado, ya sea debido a una lesión, infección o enfermedad, puede provocar el síndrome vestibular. El síndrome vestibular es un término genérico, no es una patología en sí, sino es un conjunto de síntomas, pues como la pérdida de equilibrio, como el ladeo de la cabeza, el movimiento involuntario de los ojos o el estrabismo, que aparecen por la disfunción de una parte concreta del sistema nervioso, que es el aparato vestibular. En lenguaje más convencional sería el equivalente al vértigo. Cuando una persona tiene vértigo y está incoordinada o no puede mantener bien el equilibrio, es porque en muchas ocasiones hay una patología en el aparato vestibular. Y las enfermedades que más frecuentemente se asocian a ese síndrome vestibular son fundamentalmente problemas de oído interno, otitis, que a través del oído externo llegan al oído medio y de ahí al interno, o otitis internas primarias, o patología inflamatoria que afectan a las estructuras profundas del cerebro que regulan ese oído, que son los núcleos vestibulares.
hay muchas otras. Hay tumores, hay procesos de tipo degenerativo, procesos tóxicos, metabólicos, etcétera. Pero sin duda, si hay que elegir dos patologías frecuentes son infecciones y procesos inflamatorios o tumorales. El síndrome vestibular en perros es una afección neuronal que provoca un mal funcionamiento del sistema vestibular, causando problemas en la coordinación y el equilibrio del animal, generándole una incapacidad muy marcada. El síndrome vestibular es una enfermedad muy incapacitante porque la incoordinación impide un correcto funcionamiento, una incorrecta ambulación, pero sobre todo porque genera un estado de malestar. Es un mareo continuo el que tienen los pacientes. Entonces limita mucho su calidad de vida. El tratamiento del síndrome vestibular en animales dependerá de la causa subyacente de la afección. Sin embargo, en muchos casos, se centra en aliviar los síntomas y proporcionar asistencia durante el proceso de recuperación. El abordaje, como casi siempre en neurología, es localizar o identificar el punto del aparato vestibular que se vea afectado, ya sea el oído, el tronco del encéfalo, los núcleos vestibulares que están en la médula oblonga del tronco del encéfalo o una parte del cerebelo, y a partir de ahí, y en base a la reseña del paciente, establecer cuál es el diagnóstico diferencial más probable, es decir, qué es lo más probable que esté sucediendo en esa región, y plantear una serie de pruebas diagnósticas que te permitan llegar al diagnóstico definitivo. Generalmente en patología de oído interno nos basamos en estudios de resonancia o de tomografía computerizada, y en patología central del médula oblonga o cerebelo nos basamos nuevamente en resonancia magnética, aunque en ocasiones acompañamos del estudio de análisis de líquido cefalorraquídeo. Hay algunos test genéticos, algunas pruebas analíticas que nos ayudan a completar este diagnóstico. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. En la producción bovina, la demanda nutricional varía con cada categoría, y para ver cómo se puede planificar la nutrición de manera integral, compartimos con ustedes este informe. Los productores, proveedores de insumos, industriales y exportadores, que forman parte de los distintos eslabones de la cadena de valor ganadera bovina en Argentina, históricamente han articulado sus acciones con el fin de mejorar la rentabilidad y la competitividad del sector. El contexto económico es un factor que determina las acciones del sector, y más allá de las pautas que impone el mercado, los lineamientos políticos son determinantes para el desarrollo de esta cadena de valor. Lo bueno de esto es que toda esa revalorización que hay de la carne en este nuevo contexto donde estamos en la Argentina, y si querés la alta competitividad que tiene la agricultura, ha hecho que tengamos que ser un poco más fino en el manejo nutricional de las diferentes etapas de producción de carne. Acá en Argentina, además de la genética, tenemos los profesionales, los técnicos, y no tenemos ningún secreto, una cuestión de inversiones y de que el productor y la industria frigorífica, ¿no? Puedan tener una visión de mediano plazo para poder invertir y que se le dé el contexto para eso. Yo creo que ya lo estamos viendo. O sea, si uno analiza la situación productiva de hoy con respecto a 8 años atrás, es otra cosa. O sea, fuimos aumentando el peso de faena, fuimos aumentando las exportaciones. Vos pensás que en el 2015 Argentina estaba exportando 200.000 toneladas y estamos cerrando años de 900.000 toneladas ya, con lo cual, y esa atracción de la exportación que hoy se lleva entre el 25 y el 30% de la producción, es inédito en la Argentina. 5 años consecutivos, te diría que 20, 21, 22, 23, 24, con un gobierno que restringió las exportaciones. A pesar de eso, logramos llegar a un promedio de 26% de lo producido para la exportación. Es un cambio, creo que inédito para Argentina, y un piso que hemos tocado, y que creo que si de mantenerse un poco esta clase de política, por lo menos de no restricción, debería seguir consolidándose, que esto se implica, desde el punto de vista técnico, como me preguntabas,
seguir mejorando en genética para empezar a avanzar, en realidad empezar a avanzar, que es la que estamos todavía con un desafío en lo que es calidad de carne, seguir creciendo en las recrías y obviamente seguir trabajando en ir aumentando los pesos de faena en novillos, pero porque hay una exportación que te tracciona. Después la coyuntura, obviamente estamos en una macroeconomía complicada, mercados internacionales hoy muy deprimidos, pero el contexto general creo que es muy positivo y no necesitas otra cosa que dejar que el gobierno te deje trabajar, ¿no? En otros contextos de país, donde procesos inflacionarios por ahí ayudaban a tapar muchos huecos ineficientes en los sistemas de recría, cría o engorde, eso ya empieza a desaparecer, y donde si queremos ser rentables, donde si querés la empresa quiera subsistir, va a tener que ser realmente eficiente. Entonces es ahí donde desde la parte nutricional empieza a tomar más valor el hacer en hacer los números más finitos desde el punto de vista nutricional, para ser realmente eficientes. El desarrollo de la genética ofrece materiales para mejorar la calidad de la carne vacuna, contemplando diferentes esquemas productivos. La intensificación y nuevos modos de manejo de los rodeos bovinos demandan un ajuste de los planes nutricionales para que la genética exprese su potencial y de ese modo poder elevar el peso de faena en las diferentes etapas de producción. Cuando uno lo llaman para esa parte, tiene que involucrarse en todo el sistema productivo. O sea, no en cuál es el requerimiento nutricional de un animal o de una categoría, sino que tiene que ver el sistema en su conjunto. El sistema en su conjunto implica cuál es la decisión de la empresa, cuándo quiere vender, qué categoría tiene, qué produce o qué compra, cuándo vende y a dónde vende, porque hay diferentes mercados en diferentes épocas, por ejemplo, mercado interno, mercado externo, o una empresa puede decir, che, mira, voy a ir a recriar y de acuerdo a cómo venga el mercado, me vuelco hacia un mercado interno o hacia un mercado externo. Entonces hay que ver toda la empresa en su conjunto, todo el sistema en su conjunto. Y como así también darle ciertas alternativas, ciertas vías de escape, porque estamos en la Argentina y tenemos que tener alguna alternativa. Entonces ahí uno va metiéndose en el sistema en general, y después cuando empieza a diagramar, tener en cuenta que la nutrición que uno maneja es una nutrición de tipo poblacional. Si bien uno en el libro ve o en los programas de nutrición ve o maneja una nutrición, si se quiere, más matemática de un individuo, después la tiene que llevar a una población. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si nosotros decimos que el animal va a comer 10 kilos y necesita tantos gramos, tanto porcentaje de proteína, eso es un animal. Ahora, dentro de un corral o dentro de un sistema de producción hay interacción, hay variabilidad, hay diferentes comportamientos y hay factores climáticos, factores de manejo del hombre que van a afectar eso. Por ejemplo, que te afecten el consumo. Entonces, si nosotros le seguimos al programita y no damos el manejo, no damos la infraestructura para que me coma esos 10 kilos, el animal termina comiendo 6 o 7 por lo que sea, estamos mintiéndonos de la nutrición. Entonces tenemos que tener una visión una visión nutricional de sistema de producción y poblacional. Los planes nutricionales son la base del éxito de la conversión de alimento en kilos de carne, y los nuevos modelos de producción exigen un manejo de precisión. Hay que arrancar, si quiere, de adelante para atrás, es decir, ¿qué es lo que vas a vender? O sea, ¿con qué peso? ¿Con qué gordura? O sea, más, menos gordo, para diferentes mercados, para diferentes clientes. Y en base a eso, plantear, bueno, si vos vas a vender con 420 kilos y un nivel de gordura X, vamos a planificar que necesitas X cantidad de kilos con ración, con un engorde a corral y un peso de ingreso a esa etapa de terminación a grano. Después vas para atrás, perfecto, necesitamos llegar a esos 350 kilos, por decir una cosa, que lo tenemos que recriar. Eso puede ser que compres un ternero de 200 kilos o que generes vos mismos, a partir de un sistema de cría, un ternero de 180 a 200 kilos. Entonces entramos a planificar esa recría específicamente y ahí ya entramos a jugar en que si
sistema netamente pastoril suplementado o en algunos casos recría. Pero en realidad uno por lo general se involucra en el sistema y trata de planificar en base al producto final que que la empresa te pide o que el mercado le está pidiendo a la empresa. Los sistemas están cambiando y creo que en base a posiblemente a dos tendencias que ya vienen, que son mejoras en cuanto a las pautas de manejo, con todo lo que tiene que ver estrés, medio ambiente, mejoras bienestar animal, medio ambiente, y también el uso de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, robotización, sensores y demás que nos permiten obtener mejores mediciones y tomar mejores decisiones de los procesos, que creo que vienen mucho más por ese lado. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir juntos, como siempre, mucho más saber rural. Hasta entonces.